nome Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Patris et Filii et Spiritui Sancti. Estamos tão preocupados aqui com os aparelhos e nos olvidamos de rezar. Então, você estava falando que, a princípio, nós outros falamos dos médios principais de santificação, que são os sacramentos, as virtudes, depois a oração. Da oração, então, nós outros falamos sobre a meditação, sobre a importância da meditação. E depois falamos a última vez sobre os médios internos, médios secundários. Médios principais são o sacramento, as virtudes e a oração. Médios principais para a santificação. Médios secundários são dividem-se em internos e externos. Internos, nós falamos sobre os temperamentos e o caráter, né? Os caracteres. São coisas internas, né, da pessoa. E agora vamos começar a falar de fatores externos que influenciam em nossa vida de santificação. Então vamos falar de 5 médios externos, que são, primeiro, plano de vida. Plano de vida nada mais é que um horário que nós outros temos que ter cada dia. Nosso dia tem que ser organizado, tem que ter ordem. Primeiro, então. Segundo médio externo hacer lecturas espirituales, livros, textos. Depois, terceiro médio externo que nos ajuda a santificação são as amistades santas. Ter buenas amistades. Depois, o apostolado, fazer algum tipo de transmissão do Evangelho, né? Falar sobre Jesus, essas coisas. Um tipo de apostolado na maneira de transmitir a doutrina para outras pessoas. E o último e mais importante é a direção espiritual. Então, nós outros temos então esses 5 médios externos que nos ajudam. E o último, é mais importante, é a direção espiritual. Então, vou pedir para Camilo então se ler para nós outros em perfeito espanhol. Sim. E vamos falar hoje sobre 3 pontos, esses 3 primeiros: o plano de vida, as leituras espirituais e a amistade santa. Deixamos os outros 2, o apostolado e o principal, que é a direção espiritual, por outro dia. Então, médios secundários. Por favor, Camilo. Hasta aquí hemos examinado los medios secundarios internos psicológicos y fisiológicos de que disponemos para nuestro adelantamiento espiritual. Ahora vamos a examinar los externos, o sea, los que proceden de la influencia de algo exterior a nosotros mismos. Los principales son 5: el plan de vida, la lectura espiritual, las amistades santas, el apostolado y sobre todo la dirección espiritual. Vamos a estudiar rápidamente los 4 primeros para detenernos un poco más en el quinto, que es el más importante y principal. El plan de vida.
Noción. Como es sabido, el plan de vida consiste en trazarse un horario completo y detallado de las ocupaciones y ejercicios de piedad que hayan de practicarse durante el día para cumplirlo fielmente después de haberlo aprobado el director espiritual. Então, um momento. Então, isso nada mais é o plano de vida que um horário para cada dia, um horário diário de nossas atividades. Por favor. Utilidad. La gran utilidad del plan de vida está fuera de toda discusión, sobre todo para los espíritus antojadizos e inconstantes. Sin él se pierde mucho tiempo, se fomenta la indecisión, se descuidan las obligaciones o se cumplen desordenadamente, y se viene a parar en la inconstancia y volubilidad de carácter. Por lugar a vacilaciones ni pérdidas de tiempo, no queda nada importante sin prever. Sobrenaturalizamos las menores ocupaciones por la obediencia al director y educamos nuestra voluntad sometiéndola al deber de cada momento. Entonces, si nosotros no tenemos un horario mínimo, un mínimo horario para rezar, para una lectura, vamos a perder tiempo y vamos a hacer las cosas mal hechas. E isso vai refletir em nossa vida espiritual, com certeza. Este plan de vida es utilísimo para los seglares, para el sacerdote secular y aún para personas que viven en comunidad. Pula o sacerdote, vamos direto no. Vai falar sobre a importância do horário na vida de um sacerdote. Es bueno leer porque las personas tienen que respetar el horario de los sacerdotes. A. Para los seglares, viviendo como viven en el mundo, sin superior a quien obedecer ni un reglamento a quien someterse, apenas podrán evitar los inconvenientes de que acabamos de hablar sin un plan de vida aprobado por el director, y al que se sometan con la más exquisita puntualidad, al menos en la forma compatible con las 1000 circunstancias imprevistas que lleva consigo la vida en el mundo. Entonces, las personas que no son religiosas, aquí está hablando, seglares, ¿no? Tienen que tener un horario aprobado por su director espiritual. Por ahí la importancia del director, vamos a hablar por último. Y senão a pessoa hace o que quer, quando quer, como quer e não vai dar frutos se não tem uma direção espiritual. É importante entender também, mesmo não sendo um religioso, um casado, ter um horário de mínimo de ordem em sua vida. Agora os sacerdotes, ¿no? Para el sacerdote secular, también el sacerdote está expuesto, y acaso en mayor escala que los simples seglares, a los vaivenes de la indecisión y del capricho del momento si no se somete a un reglamento de vida. He aquí una página admirable de un texto de teología pastoral escrito por un autor anónimo. Es demasiado sabido que el sacerdote que vive sin reglamento no cumplirá todas las obligaciones de su estado ni se santificará, pero no es precisamente en cuanto medio para la santidad sacerdotal como consideramos aquí el reglamento del pastor, sino como medio de santificación del pueblo que se le ha encomendado. ¿Qué confianza, qué docilidad prestará ese pueblo a los avisos y recomendaciones que le haga su pastor si le ven en él descuidar lo que recomienda, contradecir sus instrucciones con su conducta y exigir orden en la parroquia, viviendo él sin regla ninguna? Destruye con una mano lo que edifica con la otra. La parroquia será bien pronto tan desordenada como su pastor. Cuántas funciones desplazadas o mal hechas, cuánto tiempo perdido, qué vacío en su vida. No se levanta sino después de haber dado a la pereza los momentos más preciosos de la mañana. Se acuesta más pronto o más tarde según la duración de los placeres de la mesa o según los atractivos del sueño. No ora, no lee,
no estudia más que cuanto encuentra en ello un gusto sensible. Permanece en su habitación por mal humor o porque no sabe dónde ir. Difiere indiscretamente el rezo del breviario, la visita a los enfermos, la composición de sus pláticas e instrucciones. Su vida no es más que una sucesión de caprichos, un efecto del humor y de la voluntad propia. Nada puede esperar de Dios, que no es casi nunca la regla y el fin de sus acciones. Por el contrario, un sacerdote fiel a su reglamento edifica a su pueblo por su regularidad, apoya sus instrucciones con su ejemplo. El tiempo tiene para él un gran valor, economiza los momentos, los distribuye juiciosamente para colocar en orden todos sus ejercicios espirituales, todas las funciones de su ministerio. Sus días están todos llenos enteramente consagrados a las necesidades de su grey. Ha ofrecido a Dios el sacrificio continuo de lo que hay de más caro, de sus inclinaciones y de su propia voluntad, y por este sacrificio conmueve al Señor y obtiene de él los más abundantes socorros para sí mismo y para la santificación de su pueblo. El reglamento de este pastor encierra las prácticas propias de cada semana, de cada mes y de cada año. Então isso aqui na capilha aqui fica muito claro na questão do horário, e isso reflete na vida espiritual do povo, né? Se não há horário, se não há respeito, isso vai se perder tempo e não vai dar muitos frutos, né? Creio que aqui isso é muito claro aqui na capilha, essa questão de horário, por isso que está dando frutos, né? Muitos anos devido à organização que se tem aqui. Para las personas que viven en comunidad, ni hay que pensar que el plan de vida es útil únicamente para las personas que viven en el mundo o que carecen de un reglamento oficial. Las mismas personas que viven en comunidad lo necesitan también. La campana del claustro o del seminario regula tan solo los momentos culminantes del día, pero deja margen a la iniciativa particular en el resto de la jornada. Ahora bien, nada debe quedar abandonado al capricho o a la impresión del momento. Todo debe estar sabidamente previsto y organizado, si queremos evitar los serios inconvenientes y aprovecharnos de las grandes ventajas de que hemos hablado más arriba. Casi todas las indecisiones y pérdidas de tiempo que lamentan muchas veces las personas que viven en comunidad obedecen a la falta de un plan de vida particular que complete y rellene las lagunas del reglamento general. Entonces, imagina como cuando hay más que una persona, tiene que tener horario, porque como una persona va a vivir junto con otra en una misma casa, y aquí está hablando de como una comunidad sin horarios. Y eso es importantísimo para que la cosa funcione. Incluso na família, né? Se o padre ou a madre não põem um horário de almoço certo, ou no horário de dormir, tudo, a coisa vai refletir no relacionamento de todos, né? Muy importante. Sus cualidades. Para obtener del plan de vida su máximo rendimiento y utilidad es preciso trazarlo sabidamente de acuerdo con el director espiritual y no adoptarlo definitivamente sino después de haberlo ensayado una temporada para comprobar si se adapta perfectamente a nuestras obligaciones o si es menester retocar algún detalle. En general habrá que tener en cuenta las siguientes normas. Primero, ha de estar ante todo perfectamente acomodado a los deberes del propio estado, a las ocupaciones habituales, a las disposiciones del espíritu, del carácter y del temperamento, a las fuerzas del cuerpo, a nuestro grado actual de perfección y a los atractivos de la gracia. Segunda, será flexible y rígido a la vez, flexible para no sentirnos esclavizados por él
cuando la caridad hacia el prójimo o una circunstancia grave absolutamente imprevista nos obligue a omitir algún ejercicio o a sustituirle por otro equivalente, rígido para no dejar una válvula de escape a la inconstancia y al capricho del momento. Tercera, deberá acabar dos partes esenciales: el horario o cuadro de ocupaciones desde la mañana hasta la noche, y la lista de las inclinaciones malas que hay que reprimir y de los buenos hábitos que es preciso fomentar. Y todo ello debe estar perfectamente controlado por el examen diario de conciencia. Exato. Então, se quando a pessoa vai se proponer a hacer um horário, tem que ter a ajuda de um diretor espiritual, porque ele vai levar em consideração tudo isso aqui, todo o temperamento da pessoa, o emprego que tenha, também a força do corpo, tudo isso. E realmente o primeiro horário que se hace não é definitivo, esse não é definitivo, há um teste e vai hasta que se adapte a um horário definitivo. Então, mas é importante, antes de tudo, saber a importância, né, disso. Se a pessoa não dá importância, a coisa não funciona. Por último, su cumplimiento. El cumplimiento del plan de vida será severo y perseverante, si no queremos quitarle casi toda su eficacia. Como ya hemos dicho, a menos que la caridad, la imposibilidad material o una circunstancia grave absolutamente imprevista nos lo impida, hemos de ser inflexibles en ajustar a él nuestra conducta. Diariamente nos pediremos cuenta, en el examen general, de la fidelidad a nuestro plan de vida. Y si es preciso, haremos recaer sobre este punto, de acuerdo con nuestro director espiritual, el mismo examen particular por todo el tiempo que sea menester hasta someternos enteramente a él. Esse texto é muito bueno para as pessoas compreenderem o que se passa aqui na capilha, porque o horário de entrar é esse, o horário de sair já vai saindo as pessoas, porque se não há essa ordem, porque muitos podem não compreender por que essa rigidez, né, esse horário assim, porque se não há uma fidelidade ao horário, a coisa não funciona. Então, esse texto é muito bueno para compreender que como aqui o horário da capilha e tudo, os padres têm que sair, têm que rezar, então a pessoa não compreende mais o que se passa aqui. Então isso nós falamos então sobre esse primeiro médio de externo que ajuda na vida espiritual, o plano de vida, o horário. Agora o segundo ponto é a lectura espiritual. La segunda ayuda exterior sobre la que hemos de apoyar nuestros esfuerzos para progresar en la vida cristiana hasta alcanzar la perfección ha de ser la atenta y asidua lectura de libros estimulantes y alentadores. Son una ayuda eficacísima para la oración y sirve para infundir en el entendimiento nobles ideas de superación y de progreso y para encender en el corazón el fuego sagrado del amor. En el reglamento o plan de vida no debe descuidarse jamás este punto importantísimo, dándole el tiempo máximo posible según las obligaciones del propio estado. Então, são contenidos que nós outros vamos ponendo em nossa alma, leituras buenas, porque se não se lê nada, a pessoa não vai ver o que é internet, vai selecionar coisas que não servem para nada, e televisão e coisas, e o tempo vai passando, a vida vai passando, a pessoa não tem contenido nisso para crescer. Hasta para hacer meditação, temos que ter contenido para meditar e tudo, a importância dos livros, e esse é o primeiro ponto aqui, utilidade e importância. Utilidad e importancia. Es incalculable la benéfica influencia de un buen libro. Es un excelente amigo con quien se puede hablar cuando uno quiera. ¿Qué
¿Qué nos pone delante los ejemplos de los santos? Condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, nos habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, responde a los falsos pretextos de amor propio, nos proporciona los medios para resistir nuestras pasiones desordenadas. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto, un amigo que jamás nos engaña, un juez que decide con imparcialidad, un profeta que anuncia la verdad sin lisonjas ni halagos. No es inoportuno, puesto que le tomamos o dejamos cuando nos place, ni contradictor, puesto que nos ofrece sus pensamientos sin disputar con los nuestros, ni indiscreto, pues nos da sus consejos sin saber si los seguiremos o no, ni susceptible de envidia, puesto que nos deja en libertad de discrepar de sus consejos o de preferirlos de otro. Muito interessante isso, né? Amigo que jamás nos engaña. O livro vai falando com nós outros com muita sinceridade e realmente é um grande amigo, uma grande ajuda. Libros principales. No todos los libros espirituales tienen el mismo valor y eficacia santificadora. El primer lugar lo ocupa naturalmente la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En los libros sapienciales del Antiguo Testamento encontramos consejos sublimes, en los Salmos, fórmulas insuperables de oración, en los libros proféticos e históricos, fecundas enseñanzas para el gobierno de nuestra vida. No todas las almas, sin embargo, están preparadas para abordar ciertos pasajes bíblicos de la antigua ley, y por eso hay que contar con la aprobación del director espiritual antes de proceder a esa lectura. De novo, toda hora el director espiritual. Pobrecito de nosotros. En cambio, todos pueden leer con gran provecho las divinas enseñanzas de Jesús en los santos evangelios, los admirables ejemplos de los apóstoles y de la iglesia primitiva, las sublimes concepciones de San Pablo y hasta las maravillosas predicciones del Apocalipsis. La Sagrada Escritura ha sido y será siempre el más puro manantial de espiritualidad que Dios ha puesto a disposición de los hombres. Entonces, ¿por qué es importante leer la Sagrada Escritura siempre con el consejo de del director espiritual, del sacerdote? Porque nosotros no somos protestantes. El protestante lee e interpreta en su cabeza las mayores locuras del mundo. Y por eso que nosotros recomendamos la Biblia correcta, la Biblia que tiene las notas católicas, porque el texto, el cuerpo del texto es difícil. Entonces hay en las Biblias católicas las notas con explicaciones católicas. Y si la persona no entiende, no comprende, hay que preguntar al sacerdote. Ahora, las Biblias protestantes, primero que el protestante no le gusta notas, ¿no? Le va a interpretar para que notas de pie de página. Y después las notas de pie de página de protestantes son todas heréticas, ¿no? Herejía, el propio cuerpo del texto es herético, la traducción no es buena. Entonces lees siempre la Sagrada Escritura, pero una escritura católica, o sea, tradicional, católica antigua, porque las nuevas son todas cambiadas, del Concilio Vaticano II, y sempre perguntar ao sacerdote que estuda a Sagrada Escritura, tudo, para os sermões e tudo, quitar as dúvidas. Después de los libros inspirados, la lectura de las vidas de los santos es la más estimulante de todas. Los ejemplos vivos de sus virtudes heroicas excitan la admiración y estimulan el esfuerzo para alcanzar esas alturas. Esta clase de libros tuvieron la eficacia de convertir a un soldado herido en el cuerpo y maltrecho en el alma en un San Ignacio de Loyola. Luego vienen las obras ascético-místicas, de orientación práctica, escritas precisamente para fomentar la piedad de los fieles. Entre ellas ocupan el lugar preeminente los soliloquios de San Agustín, la imitación de Cristo de Kempis,
las obras de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Padre Granada, Padre Rodríguez, Padre Lapuente, Beato Ávila, San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio. Então, primeiro a Sagrada Escritura, depois a vida de los santos, depois os livros de ascético e místicas. E aqui dá o nome de alguns clássicos, né, que é Solilóquios, de San Agustín, esse ascético e mística, esse terceiro ponto. A Imitação de Cristo, clássico. As obras de Santa Teresa, aí várias aqui, creio, para se adquirir. San Juan de la Cruz e outros autores aqui mais desconhecidos, mas São Francisco de Sales, claro, e São Afonso Maria de Ligório. Então, a pessoa tem que ter uma pequena biblioteca em sua casa. Toda família católica, na casa de uma família católica, tem que ter crucifixo e as imagens. Quanto mais imagens, melhor. De Nossa Senhora, São José, São Miguel, Arcángel, todo. E tem casas que como parece o cielo, né? De tantas imagens que tem, como aqui. E depois ter uma pequena biblioteca, mínimo de livros para os filhos ou para a mamá ler. Importante. El alma debe escoger en cada caso, de acuerdo con su director espiritual, el libro más apto y conveniente a sus disposiciones y necesidades actuales. De nuevo, director espiritual, toda hora. No siempre lo mejor es lo más conveniente para un alma, y hay libros que pueden prestarnos servicios incalculables en una determinada época de nuestra vida. Pueden resultar no tan útiles y hasta inconvenientes en otras circunstancias. En todo es menester discreción, decía Santa Teresa. Y así, ejemplo, a las almas timoratas y llenas de escrúpulos se les prohibirán los libros terroríficos o exagerados, que podrían aumentarle su mal. A las almas sensibles y amigas de dulzuras y consuelos se les dará a leer la subida del Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz, y otros libros semejantes para que se acostumbren a comer pan con corteza, como decía el venerable Padre Granada, es decir, manjares sólidos y substanciosos, y así en otros casos semejantes. Entonces, de nuevo, la importancia del director espiritual para orientar qué se debe leer. Porque, inclusive, hay libros que nosotros leemos como en un tiempo de nuestras vidas y que si hoy leemos de nuevo va a ser dará más frutos. Entonces, e tem que saber que livro ler em cada tempo e que situação de vida está passando. E isso, por isso que é bueno sempre pedir orientação espiritual. Modo de leer. Después de la acertada elección del libro, es de importancia capital saberlo leer bien. La lectura espiritual no es un estudio, sino un ejercicio de piedad. Si vamos a ella en busca de luces, es para nutrir el corazón y alimentar nuestra oración. Lo importante, pues, no es leer mucho, sino asimilar convenientemente lo leído. Hay que insistir repetidas veces en un mismo pasaje que nos haya impresionado, a fin de grabarlo fuertemente en nuestro espíritu. Es preciso reaccionar contra la tentación de creer que eso equivale a una pérdida de tiempo. Como se pierde tiempo es, por el contrario, leyendo mucho y mal. Pocos libros se necesitan sabiendo leer, decía el padre Lacordaire. Então aqui, isso é importantíssimo isso aqui. Mira os tipos de leitura, as classes de leitura. Sagrada Escritura, Vida de Santos e livros espirituais, ascético e mística. Então não são livros para estudar, são livros para ler e assimilar. Então, é o que? Ler pouco e ler bem, certo? Não está estudando aqui, você tem que ler com calma, pouco.
Inclusive, estava falando aqui, não é necessário ter muitos livros, uma biblioteca gigantesca. Ter poucos livros e buenos livros. Está aqui, poucos livros se necessitam sabendo ler. E podemos ler pouco e meditar muito. Ler pouco e meditar muito. Isso, inclusive, quem falou isso também foi esse padre Jaime Balmer, um grande autor espanhol. Meditar muito e ler pouco, não necessita ler muito. Então, para asimilar as coisas. Hay que luchar también contra la inconstancia y volubilidad, que nos empuja a cambiar de libro antes de terminarlo el anterior, apenas iniciada su lectura. No es serio ni fecundo ese proceder, y tiene además la desventaja de infundir probablemente en la formación de nuestro carácter. A menos de sufrir una inseparada tentación o de que haya surgido en nuestro espíritu una necesidad imprevista sobre la que puede darnos luces un libro distinto del que estamos leyendo, hemos de proseguir su lectura hasta el fin. Relacionada... Tem pessoas que são em português fala que é fera. São pessoas que sempre fazem isso. Há vários livros pela metade, né? Li só apenas o início. Então você não tem frutos. Relacionada, en fin, íntimamente la lectura con la oración. Es preciso que ambos ejercicios vayan a la par y se beneficien mutuamente. Es utilísimo pasar de la oración a la lectura, de esta a la oración, y de esta a la oración. De esta suerte se evita el disgusto y aburrimiento que podría producir la prolongación excesiva de cualquiera de las dos. El ideal es mezclar de tal suerte ambas cosas que no constituyan más que una sola ocupación con matices distintos. Utilizar la lectura para cobrar nuevas fuerzas cuando la oración empieza a decaer e interrumpir con frecuencia la lectura para dejar desahogar el corazón en breves jaculatorias y ardientes aspiraciones. De esta manera se pueden pasar varias horas casi insensiblemente en estos santos y fecundos ejercicios. Entonces, mira cómo se debe leer. La importancia de un libro, un texto. Nosotros tenemos control sobre la situación, si está con un libro. Si está dentro de una tela de pantalla, ¿no? No hay control. Quien controla es la movimentación de las escenas. Cuando está dentro de un celular, una televisión, quien controla es quien nos pasa la mensaje. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo un libro, nosotros controlamos. Pausamos na hora que necessitamos, pausamos. Está falando aqui, pausa para rezar, refletir, volve a ler de novo, depois lemos, depois pausamos, rezamos, podemos fazer ao mesmo tempo leitura e oração. É importantíssimo a leitura, a maneira de receber a informação através de páginas de texto. Por isso é muito importante. Mira a diferença entre uma leitura espiritual e uma leitura de estudo. Quando uma pessoa está estudando, geralmente é assim. Por exemplo, eu estou estudando história, por exemplo. Então se eu agarro um livro de história de um autor, leio esse ponto da história. Como eu estou estudando, é bueno que eu leia outro livro do mesmo assunto de outro autor, certo? Para comparar. Mira como é diferente na leitura de estudo. Depois, segundo ponto. Se eu estou estudando, é bueno que capítulo por capítulo eu pare e faça um resumo, certo? Então, pontuações. E depois que eu seja capaz de resumir cada capítulo desse livro. E essa maneira de ler, de forma de estudar um livro.
E depois que eu seja capaz de falar cada capítulo e resumir um livro em minha mente. E comparando um autor com outro. Assim se deve ler de forma de estudo. O autor também é diferente ler, e fora que os temas são outros, né? História, que mais? Liturgia, estou falando com o padre, geografia, assim, ler um autor, ler outro autor com o mesmo assunto, comparando, fazer o resumo de cada capítulo, escrever, saber também, como se fala? Grifar? Passar a linha, acabar. Saber marcar o texto, isso é estudo. Agora aqui não, aqui é essa leitura espiritual. Escolher o livro nesses temas, Sagrada Escritura, Vida de Santos, espiritualidade, ler com calma, ler pouco, aqui estudar, pode se ler mais, é totalmente diferente. As pessoas confundem, elas começam as coisas, leem um livro de espiritualidade como se estivesse estudando, e lê um livro de estúdio como se estivesse rezando e não capta nada, não recebe, não assimila nada. É uma loucura isso. Por isso a importância da direção espiritual. Agora passamos ao último punto de hoy. Las amistades santas. Otra de las más eficaces ayudas para la virtud que nos pueden proporcionar el mundo exterior es la que proviene de una santa amistad. El padre Lacordaire ha podido escribir: la verdadera amistad es una cosa rara y divina. Es la señal cierta de un alma noble y la mayor de las recompensas visibles vinculadas a la virtud. Valor de un buen amigo. Un amigo fiel es poderoso protector, el que le encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Su precio es incalculable. Un amigo fiel es remedio saludable. Los que temen al Señor lo encontrarán. Así habla el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Então isso é interessante, né? A verdadeira amistade está relacionada com o temor del Senhor, né? La experiencia confirma diariamente estas verdades. El estímulo y acicate de un verdadero amigo es uno de los más eficaces para la conquista de sí mismo y la práctica del bien, porque la amistad verdadera, como decía Bossuet, es una alianza de dos almas que se unen para obrar el bien. La verdadera amistad es desinteresada, paciente hasta el heroísmo, sincera y verdadera y transparente. No conoce la doblez ni la hipocresía, alaba al amigo sus buenas cualidades, pero le descubre con santa libertad sus defectos y flaquezas con el fin de corregirle de ellas. Nada tiene de sensual, se aprecia y ama únicamente el valor moral del amigo. La amistad, dice todavía Bossuet, es la perfección de la caridad. Por eso no puede haber verdadera amistad si no va apoyada en la virtud. No puedo amar a alguien, escribe el padre Lacordaire, sin que el alma se vaya tras el corazón y ande Jesucristo de por medio. No me parecen íntimas las comunicaciones si no son sobrenaturales. ¿Qué intimidad puede haber donde no se va hasta el fondo de los pensamientos y de los afectos que llenan el alma de Dios? Ya Aristóteles distinguía tres clases de amistades: una fundada en el placer sensual, otra en el interés utilitarista y la tercera en la virtud honesta. Solo esta última es verdadera amistad. Interessante aí, né? Que Aristóteles põe três tipos de relacionamento, né? Só o último é a amistade de verdade, que é honesta, que está com base na virtude. A primeira é prazer sensual, na amistade coisíssima nenhuma, é mentira. A segunda é utilitarista, né, por interesse. Leia aqui o número 8, interesante, nota. Nota 8. Los malos, en efecto, no tienen amigos sino cómplices. Los libertinos tienen compañeros de corrupción y libertinaje.
Los interesados y comerciantes tienen asociados. Los ociosos mundanos tienen relaciones. Los magnates tienen cortesanos. Los déspotas y tiranos tienen siervos. Solo los hombres virtuosos tienen amigos. Es porque la verdadera y desinteresada amistad solo puede fundarse en la virtud. Então as pessoas hablam, gritam, eu tenho amigos, não tem amigo. Não tem amigo, isso por isso que a Sagrada Escritura habla. Um amigo fiel é tesouro, não é isso? Está aqui? Um amigo fiel é poderoso, protetor, el que le encontra haya tesouro. Então não é assim, eu não encontro amigos toda hora, todo dia na calle, assim, não. Isso é raríssimo, amigos, nós outros temos. Então, se as pessoas gastam das palavras, eu amo, eu tenho amigo, não tem, tá louco. Então, mira aqui, como tá, isso é interessante, os malos, em efeito, que tem os malos aqui? São amigos? No tienen amigos, sino cómplices. E os libertinos? Tienen compañeros de corrupción y libertinaje. E los interesados y comerciantes tienen asociados. Os comerciantes hablam toda hora, meu amigo aqui da tenda lá, meu amigo. São associados, né? Los ociosos y mundanos tienen relaciones. Sí. Los magnates tienen cortesanos. Los déspotas y tiranos tienen siervos. Solo los hombres virtuosos tienen amigos. Es porque la verdadera y desinteresada amistad solo puede fundarse en la virtud. Sí, esse é o ponto. A verdadeira amistade está fundada na virtude. E aqui ele está falando de que é como dom, são dones de Deus, né? Como um regalo de Deus para nós outros. Quem tem a Deus, quem teme a Deus, tem temor de Deus, vai encontrar um amigo de verdade. E deve ser natural que nós outros encontramos amigos na igreja, né? Não na calle aí, no colégio, no trabalho, porque é pela fé, né? Pela virtude da fé. Esse é o principal elo de unidade, é a fé que nos une. A Igreja Nova, nós repetimos toda hora lá na Igreja Nova, o amor de Cristo nos uniu, não. O amor de Cristo não une nada, é a fé que une, a fé em Cristo. Então, se a Igreja Nova acha isso, nos engana, o amor de Cristo nos uniu. Não. Fé, depois esperança e amor. Amor é o terceiro ponto. O amor não une logo assim, rapidamente. A fé une. Nós outros com fé temos esperança, depois amor. Então é uma loucura. Essa Igreja Nova ajuda a criar confusão e enganar as pessoas. Tres son las principales ventajas que proporciona una verdadera y santa amistad: la de encontrar en el amigo un consejo íntimo, al que confiamos los problemas de nuestra alma para que nos ayude a resolverlos; un corrector prudente y cariñoso, que nos dirá la verdad sobre nuestros defectos y nos impedirá cometer innumerables imprudencias; un consolador, en fin, que escuchará con cariño el relato de nuestros dolores y encontrará en su corazón las palabras y remedios oportunos para suprimirlos o suavizarlos. Desviaciones peligrosas. Pero es menester... Hasta agora hablamos das coisas buenas, né? A amizade verdadeira. Agora, os perigos que se a pessoa não tem um diretor espiritual de novo, vai falar aqui. Pode, uma amizade verdadeira pode... nós estamos preocupados com o tempo. Quedan 8. Lê só esse último. Desviaciones peligrosas. Pero es menester andar muy sobre aviso para que la amistad se mantenga siempre dentro de sus verdaderos
límites y no desborde nunca el cauce de la virtud y del bien. Porque si es cierto que un buen amigo es un poderoso estímulo para la virtud, no lo es menos que apenas pueda encontrarse una fuerza destructora más formidable que la de una mala amistad. El paso de una a la otra clase de amistad se hace con frecuencia de una manera gradual e insensible. Se empieza, dice San Francisco de Sales, por amor virtuoso, mézclase después el amor sensual y finalmente el carnal. Así que aún en el mismo amor espiritual hay riesgo, si no se está con cuidado. Entonces aquí una amistad buena puede terminar mal, porque se pasa de ese primer estágio, de ese primer nivel, amor virtuoso, ok, después amor sensual já empieza a cair, e finalmente el carnal. Então é perigoso.